Sé si será real. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, Pame, ¿me Buenas, escuchás? ¿cómo andan? Sí, 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 los escuchamos, ¿cómo están? Perfecto. Bueno, comenzamos la clase con avisos parroquiales para no perder la costumbre. Van a ver que en el aula virtual ya estaba publicado, recién lo puse visible a los listados de los grupos para la instancia oral del segundo parcial, ¿sí? Entonces, les pedimos encarecidamente que se busquen, les vuelvo a repetir lo que dije la clase pasada. Nosotros los listados los armamos con todos los participantes, con todos los estudiantes que están en el aula Moodle. Así que no debería haber nadie afuera. Siempre obviamente pueden surgir algún que otro error, por eso digo, revisen el listado, encuéntrense, está en PDF, abren el PDF, ponen la lupita, ponen su mail, está por mail o nombre y apellido, ¿sí? No está por DNI. Entonces, por favor, búsquense y asegúrense en qué grupo les toca rendir. Son 16 hojas, o sea que si van una por una, probablemente se pierdan. Usen la lupita, ¿sí? Si no saben hacerlo, pídanle ayuda a algún compañero. Van a ver que en la última hoja hay un apartado que dice referencia de grupo, me parece que era el titulito que le pusimos, y ahí están todos detallados los grupos, en qué horario rinden, qué día rinden y el número de grupo. Lo que les pedimos, por favor, nosotros creo que leímos todas las solicitudes de, además de los que sí se anotaron con el QR para el 12 y que después pasaron para el 14, fuimos recibiendo diferentes mails diciendo no puedo rendir tal día. Cuando nosotros les pedimos eso, justamente que si, no, si sabían que no podían rendir el fin de semana, se anotaran. Escuchamos todas las solicitudes, creo que no quedó ninguna sin responder. Se nos puede pasar a veces también, porque somos humanas, y algún mail que leyó una quedó como leído. Bueno, pueden pasar cosas. Les pedimos que por favor hoy en el transcurso del día lo vean, revisen en qué grupo les toca. Y sí vamos a tener alguna solicitud específica por cuestiones laborales, obviamente, ¿sí? Si les tocó un sábado y ustedes justo ese sábado trabajan, obviamente vamos a hacer la modificación, pero tenemos que cerrar este tema hoy, en el transcurso del día. Entonces, si ya sea en Comodoro, acá en Treleu, o los que están por Zoom, los que están en YouTube también, si ven que por algún motivo no pueden rendir el día que nosotros les asignamos, por motivos laborales, ¿no? Obviamente, o personales, nos mandan por el foro, ¿sí? El foro está abierto en horario de clase. Vamos a trabajar con esto en horario de clase, por favor, porque si no, después quedan mensajes pendientes que ustedes pretenden que nosotros también contestemos enseguida, y por ahí no contestamos enseguida, y el momento de hacer las consultas es ahora, en clase. Si por algún motivo sucede algo después, bueno, nos mandan un mail a propedéutica, por favor, porque hay muchos que también nos están escribiendo en nuestros mails personales y no los revisamos siempre. El mail que revisamos permanentemente es el de propedéutica. Entonces también ténganlo en cuenta, por favor, a eso. Así que, ¿se cayó el aula? Bueno, cosas que pasan. Cualquier cosa, nada, yo en el aula está visible. Si cualquier cosa no pueden ver el listado y al finalizar la clase quieren acercarse y preguntarnos, nos preguntan, no hay drama, pero tratemos de chequearlo hoy, ¿sí? A eso les pedimos encarecidamente porque si ya la semana que viene arrancamos, entonces el listado final va a ser el que podamos resolver hoy, ¿sí? No sé en Comodoro si se entendió. ¿Se llegó a escuchar bien? ¿Quedan dudas? Se Les escuchó contamos. perfecto. No sé si hay dudas. ¿Hay dudas, chicos? ¿No? ¿Quedó claro? Tienen que buscarse, encontrarse, cualquier cosa, hacen las consultas acá. ¿Sí? Bien. Y perdón que Per- haga énfasis en esto de buscarse, pero nos pasó cuando publicamos el listado de Excel que nos decían no me encuentro y no estoy y estaban. Entonces, por eso insisto en que tomarse la molestia de buscar con la lupita, chequear, porque deberían estar todos, no debería faltar nadie. Les cuento, si no entraron todavía, que son 22 grupos, son un montón.
Así que también eso ténganlo en cuenta que, bueno, si no saben usar la lupita y van uno por uno, van a tener que buscarse 22 grupos. Así que utilicen la lupita si pueden. Acá entre Leu, ¿hay alguna duda con respecto a esto? ¿No? Bueno, avanzamos entonces. Bueno, vamos a arrancar para cerrar el tema que estábamos trabajando, que es la cuestión de la oralidad. A ver. Bueno, voy a contar para los que somos más grandes, los Lelutiers es un grupo que hacía humor, ¿no? Alguna vez quizás lo han escuchado, para los más jóvenes quizás es la primera vez que lo escuchan. La idea es un disparador para cerrar el tema que nosotros venimos conversando. No me voy a meter en profundidad en ese tema, pero sí me parece importante tomarlo. Así que ahí vamos. La siguiente obra del presente recital ilustra un periodo poco conocido de la juventud de Johann Sebastian Mastropiero. Los críticos recién Él tiene micrófono. Ahí Pame me está diciendo que Comodoro no está escuchando, no sé, Vero, se escucha y se entrecorta, están diciendo, ¿puede ser? El Zoom se ve, se escucha, pero se entrecorta. Debe ser por la conexión que tenemos, sí. Bueno, Sí, yo acá en Comodoro iguales. lo pongo un ratito hasta la parte que me parece que podemos charlar y después en todo caso lo vuelvo a proyectar a ver si sale mejor y lo charlamos. ¿Les parece? Un poquito de paciencia, lo dejo correr y después lo vuelvo a poner un ratito. Es un ratito nomás. Los críticos recién comenzaron a apreciar las obras de Mastropiero cuando ya era grandecito. Cuando ya eran grandes hitos en la historia de la música. Por ejemplo, un conocido crítico se refirió a Mastropiero. Punto. Con esto termino. Con estos términos. Me falta el... Con estos términos. No le han puesto... ¿No es? Arriba la T. Ahí. A veces se borra... ¿no es? La diéresis. No tiene diéresis. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero con métodos. Con métodos pocos. Claro. Con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaz ambición. Tenaz, en el medio no hay nada, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales en que estuve excitado, he citado muchas veces, muchas veces he citado el fracaso de su operación.
el fracaso de su ópera. Sion y el judío era antes. Y el judío errante, que se basaba en una vieja leyenda hebrea. En una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser. Hebrea va con H. Sí, sí. Siempre dije que dicha ópera fracasó porque no muestra los sexos, los dos sexos, no muestra los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. Ha batido un huevo, ha batido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici, con las vicisitudes más adversas. Por entonces conoció a los condes de Freistadt y cuando ya no podía más, sacudió a la condesa. Acudió a la condesa. Ella lo conectó a Mastropiero con el agregado cultural de la Embajada de la República de Banania. Aquí termina la anécdota, pero él te mató. Da vía, da. Pará. Más. Pero el tema todavía da para más. Esto es, todo esto es, todo eso es, ¿qué es esto? Todo eso se tostó, ese seto es dos eso es sed, esto es tos. Tose, toto, o se destetó, tete, o... ¡Ajá! Esto es todo. Bueno, no sé si Comodoro, yo me divierto mucho, digo, no sé si Comodoro alcanzó a escuchar, si no lo volvemos a proyectar o se lo subo al aula, pero la idea era que que pudiéramos reflexionar. Vivi, no te estoy dando la palabra. ¿Se escuchó algo? ¿Entendieron? Acá sí se escuchó, pero estaría bueno por ahí subirlo al aula después porque hay pocos. Bueno. Exacto. Era una obra de teatro, no sé si era lo de los chistes, sino que lo que intenta reflejar el corto este, es largo el video, yo solamente me interesaba que ustedes pudieran ver la primera parte. ¿Por qué? Porque les dije que vamos a cerrar con el tema de una cosa antes de continuar. Verónica está en el Zoom, la profe, y ustedes saben que por Zoom no escribimos, siempre se habilita un foro del aula para que las consultas vayan ahí, ¿sí? Verónica está atenta a ese foro y va respondiendo, pero siempre ese es el medio, recordémoslo porque por ahí se ven tentados, entiendo, porque están en el Zoom y la tentación es estoy acá y acá escribo, así que recuerden que el foro es el medio, ¿sí? Bueno, la obra lo que intenta mostrar es justamente cómo cuando uno lee, ¿no? Y no le presta atención a los signos de puntuación, esto que en la escuela secundaria tantas veces nos lo marcaron, cambia el sentido de todo lo que estamos leyendo. Es decir, nos perdemos una definición o no entendemos un concepto porque no podemos entender la oración, el párrafo y por lo tanto mucho menos entender el texto. Entonces, fíjense qué importante que es, esto es gracioso, digamos, por cómo él lo recupera y cómo lo teatraliza, pero la idea es que podamos reflexionar en torno a esto, porque a veces avanzamos en la lectura, pasa que no están entendiendo y siguen, ¿no? Y entonces no tiene sentido, y ahí es donde decimos, ¿y para qué sigo leyendo? Bueno, esto que nosotros venimos trabajando cuando empezamos con la unidad 2, de poder reflexionar y decir, alto, stop. Hoy hablamos de esto, de las inteligencias artificiales que nos facilitan de alguna manera la comprensión de algunos textos, pero también es importante que ustedes hagan el ejercicio de la lectura, ¿sí? El ejercicio de cuando hay palabras que no entiendo, utilizar el glosario, buscar la palabra y volver a la frase, volver al párrafo, volver al texto. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguien que no está de acuerdo con esto, que le parece que no, que habría otro modo? Comodoro, los invito a acercarse al micrófono si alguno
quiere hacer algún comentario. Acá, chicos, lo mismo. ¿Están de acuerdo? ¿Resulta complejo a veces esta cuestión? No, por acá está todo ok. Resulta complejo, pero hay que animarse. Muchas gracias. Bueno, em, entonces, esa era la idea de cerrar la clase de la cuestión de la oralidad, que lo entendemos nosotros como una estrategia de estudio también, porque como les dijimos cuando empezamos la unidad 2, en esto de ser estudiantes universitarios, por supuesto que los textos que nos dan para leer son más complejos, tienen un nivel diferente al que quizás estábamos acostumbrados, porque quizás hay muchos lectores acá de libros, pero leer libros, novelas o otro tipo de literatura es diferente a la lectura que uno tiene en la formación profesional, ¿no? Nos implica otras habilidades, otras competencias que hay que desarrollar. Así que bueno, esto era como para cerrar el tema de la oralidad. Y bueno, les voy a dar la palabra antes de continuar con el tema que vamos a trabajar hoy, que es la gestión del tiempo. Quiero que mis compañeras, no sé, Vero y Vivi, a ver si pueden ahí recuperar las asistencias. Vieron que nosotros las asistencias, de eso también les quiero charlar un poquito. El otro día muchos de ustedes quedaron angustiados porque no pudieron subir, porque se ve que se colapsa en el tiempo que les dimos hasta que finalizaba la clase, la actividad. Entonces muchos la mandaron por mail y porque nos explicaban, no la pude subir al aula porque se cerró, se colapsó, no pude y la mandaron al mail. Bueno, así que con las profes charlamos y dijimos, vamos a recuperar esto de que sea hasta las 23:59, de manera que ustedes tengan ese tiempo para poder subir la actividad que les propongamos ese día en la clase, ¿sí? Bueno, y lo que les queríamos decir en relación a las asistencias es que vamos mirándolas, ¿sí? También los alumnos colaboradores ahí que se ponen la 10 siempre van ayudando en esta tarea de ir mirando y acompañándonos en esto de lo que ustedes van compartiendo en relación a las actividades, no la corrección de las actividades, sino ir mirando a ver, bueno, si hay un PDF que está acorde a la consigna y demás. Así que bueno, vamos a mirar alguna de estas actividades. Pero, ¿querés compartirlo o Vivi? Ahí Vero ya lo está compartiendo ¿Se por está pantalla. compartiendo pantalla? ¿Se ve? Sí, se Acá ve. sí. Bien, perfecto. Bueno, ¿se acuerdan que en la actividad de la asistencia lo que les pedíamos era que registren algunas percepciones, ¿no? Respecto a lo que por ahí les había sucedido frente a alguna situación de exposición o si no lo pasaron, pensarse en esa situación, ¿no? De tener que exponer frente a un público, ¿sí? Y pensar en estas sensaciones, ¿no? Corporales, emocionales que sucedían y además ofrecer alguna estrategia, ofrecerse y ofrecer una estrategia que podrías probar para una próxima vez, ¿no? Bueno, acá recuperamos algunas de las actividades de asistencia, ¿sí? Ahí se está viendo. Bueno, en este caso expresan, ¿no? La última vez que tuve que exponer frente a un grupo me sentí bastante nervioso. Ahí dice, la voz se me hacía medio inestable, pensaba en que quería hacerlo bien, el cuerpo estaba tenso, sí, la mente un poco inquieta. En la cabeza me venía este pensamiento de que me iba a olvidar de todo lo que tenía que decir o que me iba a equivocar. Y al final dejó su mente en blanco, dice, y se afirmó en el discurso, ¿no? Ahí ofrece una estrategia, este estudiante, y dice, para la próxima vez, creo que intentaría controlar un poco la respiración antes de empezar a bajar los nervios, ¿no? Y poder hablar más tranquilo.
¿sí? Esto es algo recurrente que apareció en las actividades de asistencia, ¿no? Pensar y controlar un poco la respiración como para empezar a relajar. Es una muy buena estrategia, ¿sí? Hacerlo consciente en ese momento, ¿no? Para poder relajar y ordenarse. Vamos a otra. Bueno, acá dice, me imagino exponiéndome oralmente delante de un profesor, ¿no? Un final de una materia. La primera sensación del cuerpo es dolor de estómago, dice, ¿no? Calor en el cuerpo y una voz temblorosa. Son sensaciones, dice, que me vienen cuando estoy nerviosa. Generalmente no tengo un pensamiento X en ese momento, pero sí la primera acción para salir de ahí es hablar más rápido, ¿no? Y finalizar, o sea, terminar rápido ese momento. Las estrategias que probaría, dice, para volver a exponer delante de un profesor sería prepararme con tiempo, estudiando con conciencia y hablando en voz alta, ¿no? Exponer mi tema estudiado con alguien más, trabajar en mi respiración, acá otra vez, ¿sí? Aparece esto de trabajo en la respiración. Varios también hablaron de tener como bien sabido el tema, mucha seguridad ahí para poder hablar con soltura, ¿sí? Que es lo que recupera acá este compañero. Mm. Bueno, acá hay algo parecido, ¿no? Dice que, bueno, este estudiante tenía muchos nervios, le temblaba la voz, ¿no? Empezó diciendo la mitad de lo que tenía para decir, ¿no? Recuerda eso como una sensación horrible, ¿no? Y lo que haría es probar frente a un familiar, sí, un amigo, para que a la hora de exponer sea la exposición más fluida, ¿no? También ofrece la estrategia de pensarse o practicar frente a un espejo, ¿sí? Que esto también hablamos la clase pasada, esto de practicar frente al espejo, mirarse, qué gestos uno hace, o grabarse y después volver al video. Bueno, acá hay una estudiante que habla de un final, ¿sí? De una materia puntual, filosofía. Dice que había estudiado mucho y que a pesar de eso tenía, ¿no? A pesar de que tenía todos los conocimientos, se puso nerviosa y le sudaban las manos, sufrió un bloqueo mental, ¿no? Que no le permitía avanzar. Y ahí el profesor mismo le sugirió que caminara, que respirara profundo, ¿no? Y se relajara para poder empezar de nuevo. Esto, ¿no? Reconoce ya que calmar la respiración pudo, dice, controlarse y terminar aprobando la materia. Por eso, ¿no? Para la próxima exposición, ¿qué es lo que propone? Bueno, hablar de manera más relajada y pausada, ¿no? Sí, es como ir haciendo consciente cómo estoy en ese momento, sí, ir pensándolo y ayudarse también. Y bueno, acá hay otra también, acá esta la tomamos porque, bueno, dice que cuando algo le incomoda, empieza a tomar algo en las manos o si tiene un lápiz, una lapicera, lo comienza a apretar, ¿no? Acá recordábamos estas, por ahí, consejos que nos daba la profe Vivi, ¿no? De tener alguna gomita como para ir moviéndola, ¿sí? O algún objeto, ¿no? Con el que pueda ir por ahí haciendo acciones e ir controlando estos nervios. Mm, Bueno, acá dice lo mismo que los compañeros, ¿no? Hay mucha recurrencia en esto de sentirse segura en el tema y de tratar de compartirlo con familiares, con amigos, para tomar más seguridad y poder expresar mejor lo que uno tiene aprendido, ¿no? Y poder comunicarlo de la mejor manera. Bueno, acá hay un ejemplo de una situación de baile, ¿no? En una clase donde asistió a un baile, el profesor pidió, ¿sí? Que ella explicara a los compañeros, ¿no? Que haga una demostración y explique, y como que esta situación que la toma por sorpresa no lo hace sentir muy cómoda, ¿sí? Por eso la tomamos porque, bueno, viene como a
confirmar lo que proponen los compañeros, ¿no? Esto de poder practicar algo, ¿no? Poder saber lo que voy a decir, también nos da seguridad y hace que los nervios puedan bajar, ¿sí? No recuerdo si la anotamos acá, pero también tomamos el aporte de una estudiante, sí, que es profesora y que si bien ahora no siente tantos nervios, recuerda aquellas primeras clases que daba, ¿no? Se acordaba de sus prácticas cuando, antes de recibirse, de cuando la iban a observar y estas sensaciones que uno tiene, ¿no? De nervios, de pensar que se nos va a olvidar todo. Pero bueno, sugería, ¿no? Como estrategias, saber muy bien el tema, ¿sí? Practicarlo y tratar de controlarse un poco con justamente la respiración, ¿sí? Bueno, no sé, Vivi, si querés acotar algo más. Sí, bueno, acá vamos a hablar un poquito de la trampa, ¿no? Cuando Ujú. nosotras detectamos que por ahí hay cuestiones que están plasmadas en este tipo de actividades, ¿cómo ustedes utilizan la IA? Nosotras nos damos cuenta y sabemos, y de hecho pasamos un par de casos que eran sacados textual de ahí. Entonces, más que nada es que ustedes puedan reconocer y darse cuenta que a nosotros no nos hacen trampa. Se están engañando ustedes mismos. Entonces, cuando llegue ese momento, esa instancia de realmente ponerse a pensar, ponerse a reflexionar, utilizar algún recurso en todo esto, y la IA no la van a tener ahí. Entonces, o sea, nosotros de esto lo detectamos, lo vemos, lo pusimos justamente para ver si alguno se daba cuenta cuál era el caso que había sido tomado o los casos que habían sido tomados textualmente. Pero bueno, nada, visibilizarlo y que sepan que nosotras nos damos cuenta y que somos conscientes de todo esto, porque como uno controla a más de 1000 estudiantes, ¿sí? Pero acá en la intención pedagógica que tiene esta actividad es que no se hagan trampa a ustedes mismos, ¿sí? Cuando nosotros les decimos que empiecen a practicar, que ensayen, que armen videos, que los miren. Con esto no quiere decir que ustedes hagan un video practicando cómo van a exponer y que lo tengan que subir a alguna plataforma. No, que lo miren solo ustedes, se puedan corregir los propios errores, los movimientos, el vocabulario que utilizan. Estas cosas, utilizar este espacio y estas actividades que nosotros les dejamos para cerrar un tema que planteamos, como una actividad de autoevaluación, de poder probarse y de poder darse cuenta dónde ustedes están posicionados y cómo están utilizando ese recurso. Simplemente es eso, visibilizar una situación sin exponer a nadie, pero que Bien. sepan que se están boicoteando ustedes mismos en este caso, ¿sí? Nosotros no vamos a Ahí, decir, ay, sí, vos te copiaste, vos hiciste esto. No, porque no es nuestra intención. claro. Nuestra intención es darle todos los recursos que nosotras tenemos a mano para que ustedes puedan disponer y utilizarlos, ¿sí? No sé, Vero, si querés agregar algo. No, decir esto, ¿no? Que digo, quienes hicieron conscientemente esta actividad van a poder ir encontrando sus propias estrategias, van a ir, digamos, que pase por el cuerpo. Es distinto a que si yo lo busco, lo copio y ya está, lo entrego, ¿no? Es una forma, o la intención era una forma de que ustedes se pusieran en situación y de que buscaran sus propias estrategias, porque hay un montón, ¿sí? Así que bueno, bienvenida a la actividad para quienes les haya servido y a los que no, bueno, los invitamos a pensar en esto, ¿no? En ir buscando sus propias estrategias, ser consciente de lo que nos pasa e ir como perfeccionándose, ¿no? En estas habilidades que bueno, comienzan una carrera y es un camino largo, ¿sí? Así que bueno, las invitamos y los invitamos a eso. Bueno, gracias, profe, gracias, chicas. Vamos a seguir en este presentación de recursos que, como dijo Vivi y Vero, les vamos proponiendo desde lo que es nuestra experiencia docente y de lo que nos formamos también. Vamos a seguir con
el tema que presentamos recién, el tema es la gestión del tiempo. ¿Cómo gestionamos nuestro tiempo? Seguramente que ustedes han escuchado muchas veces estas cuestiones, a ver. No, porque es Yo a decir en este break ahí, que estoy atenta al Zoom, sí, al chat, perdón, que está habilitado en el aula, no al chat del Zoom, sí, al chat que habilitamos para las clases por Zoom. ¿A dónde? Claro, pero Agustín me los había puesto me los había dejado listos. Sí. Bueno, no se ve nada. A ver, fíjate acá, porque vamos a ir uno por uno. Ahí está. Para tener un buen desempeño hay que saber organizarse, aunque no todos somos iguales ni tenemos los mismos objetivos. Estos consejos nos pueden servir a todos por igual, ¿sí? Vamos al siguiente. Dice, a la hora de estudiar, saber cuánto tiempo necesitamos y cuánto tiempo disponemos. Tener siempre presente nuestros objetivos y metas para que en función de ellos ordenemos y prioricemos las actividades. Y un tercer punto, decir por dónde voy a comenzar a trabajar o incluso qué actividades propondré, ¿sí? Como aspectos importantes cuando estamos pensando en esto de la gestión del tiempo. Sí. Fíjate una rutina, usa una agenda, dedica todos los días 5 minutos a repasar lo visto en clase, a hacer trabajos prácticos y tareas en la medida de lo posible durante el mismo día que fueron asignadas. Vieron que nosotras siempre desde el día 1 les dijimos, si están en el aula o están virtual en la casa tomando la clase, aprovechar el momento ese, ¿no? Estar haciendo un uso eficiente del tiempo, porque si no, yo estoy acá, estoy respondiendo mensajes de WhatsApp o estoy metida en un foro que no tiene nada que ver o estoy leyendo otra cosa, estoy malgastando mi tiempo porque estoy acá sin estar acá y no capitalizándolo a este tiempo. Entonces, en este momento la escucho a la profe, tomo los apuntes o me anoto algunas preguntas que me van surgiendo y las mando al foro que está la profe ahí atendiendo. Entonces, gestionar el tiempo es esto, es como hacer efectivo o hacer eficiente el tiempo en el que estamos, ¿sí? Ahora vamos a trabajar sobre esto. Y venía esto de dedicarle 5 minutos al día a cada una de las materias. Supongamos, hoy es jueves. Hoy ustedes, por ejemplo, en Treleu cursan ahora propedéutica, después ¿qué tienen? Sociales, después tienen otra y administración. O sea que hoy es propedéutica, sociales, administración. Tienen esas 3 materias. Suponiendo que un estudiante arranca ahora y termina con administración a las 9 de la noche. En el medio, quizás queda una hora sándwich o media hora sándwich, ¿no queda nada? ¿Todo seguidito? Bueno, en el medio, tomen esos 5 minutos, pero de verdad de cronómetro, de reloj, de cronómetro del celular. 5 minutos para revisar los apuntes que por ahí cuando uno está en el aula
no en esta materia porque esta materia no es conceptual, pero administración y sociales, que son bien conceptuales, anotar los apuntes que uno toma, 5 minutos para corregir. Porque a veces uno empieza a escribir el ejemplo y te quedas corta y decís, ay, bueno, en esos 5 minutos que ni bien terminó la clase es el tiempo que vos podés recordar o preguntarle a un compañero, ¿te acordás del ejemplo que dio la profe? Porque me anoté esto y me quedó incompleto. Esos 5 minutos son eficientes, les aseguro que después cuando llegue el momento del parcial, si ustedes tienen el apunte de clase completo, ya es un 60% de la materia. Miren, con esos 5 minutos después de la clase, ¿no? De ir como completando esos apuntes. Bueno, después punto 8, establecer un calendario de estudio. Ahora vamos a trabajar sobre eso para exámenes con el tiempo necesario para prepararnos bien. Muchas veces yo les conté que en la asesoría pedagógica, bueno, las otras tareas que siempre hice de acompañar estudiantes, la clave es tener visibles los calendarios, porque cuando uno tiene concreto el tiempo que le está dedicando a cada situación, a cada actividad, a cada cosa, podés ser más libre, decir, bueno, acá hago esto y acá tengo tiempo de ocio, ¿no? Porque una cosa que nos pasa cuando estamos estudiando es como tener esa mochila constante de tengo que estar estudiando. Había un texto muy bonito, no lo recuerdo ahora, pero que siempre me quedó esta frase, los estudiantes vivimos con la mochila cargada de tengo que estar estudiando. Entonces un viernes que te vas a jugar al pool con los amigos o salís, decís, pucha, tendría que estar estudiando. Y en realidad, si vos te organizaste y gestionaste tus tiempos, el tiempo de ocio, el tiempo de distracción, es tan necesario como el tiempo de estudio. Vos necesitas drenar, necesitas esa actividad de distracción. Por eso es tan importante gestionar nuestro tiempo, ubicarlo, es decir, acá esto, acá esto, acá esto, ¿sí? Por eso el tema de el calendario de estudios, las agendas. El horario debe ser flexible y modificable, no dejando las responsabilidades de lado, es decir, obviamente algunos se van de mambo, digo, se ponen a estudiar todo el día y también es una responsabilidad, qué sé yo, limpiar la casa, ordenar tu cuarto, no sé, hacer compras, los que viven solos, también es una responsabilidad. Entonces, también esos tiempos tienen que estar identificados y definidos, ¿sí? Porque si no, cuando es época de exámenes, nuestro entorno es un caos y hasta nos ponemos de mal humor con los que están conviviendo. Y ustedes están estudiando, disfruten esta etapa porque es linda, disfrútenla también. Y para disfrutarla uno tiene que estar con las cosas ordenadas. Algunos hablan del ecosistema, ¿cómo es? Que le dicen la cuestión de tener el entorno visiblemente ordenado, que te ordena vos como estudiante, no me sale el concepto. Bueno, y delimita tu lugar de estudio, que también eso lo hemos hablado, también es importante cuando estamos pensando en la gestión del tiempo. Un tiempo de estudio diario para cada asignatura, un tiempo de estudio semanal para hacer un repaso de los contenidos vistos recientemente. Esto no es menor, ¿eh? Un tiempo de estudio diario. ¿Cuánto le dedico al día a esta materia? A veces nos pasa que porque nos gusta o porque nos resulta más complicada o porque nos resulta más linda, o sea, cada uno va definiendo, ¿no? Pero a veces le damos mucha energía o ponemos mucha energía en una materia y dejamos de lado las otras. Entonces, también tener visible y ser equilibrados en esto es importante. Por eso, designar un tiempo de estudio para cada asignatura y un tiempo de estudio semanal para hacer el repaso de todos los contenidos en la semana, ¿sí? Intenta clasificar las asignaturas por dificultad baja, medio, alto, índice, más en estas últimas ya que requiere mayor tiempo. Esto es un poco lo que les decía recién. Tiene que ver con cómo nosotros identificamos, porque ustedes cada uno sabe, ¿no les ha pasado que se ponen con un compañero y les dice, no, para mí contabilidad va re bien? Y vos lo mirás y decís, yo de contabilidad para mí es chino,
y la que voy re bien es administración y tu compañero te mira, no, administración no. Es como que, ¿y por qué? Porque somos distintos, gracias a Dios, ¿sí? Igual las van a tener que estudiar a las 2, a las 3, a las 4 que estén cursando en el cuatrimestre, pero digo, cada uno tiene que poder identificar cuál me cuesta más. ¿Cuál me cuesta más? Me cuesta porque la práctica me cuesta porque no le entiendo a la profesora, me cuesta porque no entiendo los materiales, me cuesta por todo, me cuesta por el horario en que tengo que ir a cursar. Bueno, identifiquen esas materias que más les está costando cursar o llevar al día, porque esas son las que, de acuerdo a lo que vos le pones que te cuesta o por qué la consideras como de más dificultad para vos, y esto es personal, le tenés que dedicar más tiempo, ¿sí? Eso hagan el ejercicio de autorreflexión, no la manden a la IA a pensar por usted, como recién vimos en el ejemplo, ¿sí? Es un ejercicio que ustedes tienen que hacer, un ejercicio de reflexión personal. Eso no te lo puede decir nadie, eso solo vos lo sabés. ¿Está? Bueno, un programa, una actividad sociosemanal para mantener las amistades y la relación con la familia. Esto hablaba yo recién, cuando nos ponemos en modo estudio, nos pasa que nos evadimos de la realidad, soñamos, nos levantamos, estamos haciendo el mate y se nos pasa en la cabeza todo lo que estuvimos leyendo, nos ponemos en modo estudio. Y eso los que conviven con nosotros lo perciben. Entonces, a tener una actividad socio-semanal, yo esto mucho lo pongo con los ejemplos de los que son mamás o papás que están a cargo, que nos pasa que nuestros hijos nos andan alrededor, ¿no? Y aquí ahora comemos y la leche y estoy aburrido, tengo sueño, tengo hambre. Bueno, también poder generar contratos con quienes convivimos. Mira el reloj acá, cuando llegue acá, vamos a ir a la plaza. Entonces, te sirve a vos y le sirve a tu hijo, hija o sobrinos, los que estén ahí demandando, ¿no? Déjame que hasta esta hora yo voy a estar concentrada en la computadora, necesito este tiempo, después vamos a la plaza, después me acompañas a hacer compras. Esos acuerdos que uno puede ir haciendo también son útiles porque también nos acercan, por esto de no perder que somos seres sociales, que tenemos amigos, que somos nietos, sobrinos, hijos, amigos. No perder esa esencia porque eso también es importante y hace a nosotros, ¿sí? No nos perdamos, digo. A veces uno se va de mambo, ¿no? Como que a veces lo contrario, vamos como todo el tiempo como al armar planes sociales, bueno, no, hay que también tener ese equilibrio y ser disciplinado y ordenado en esto de supervisar que la planificación nosotros la vayamos haciendo, que es un poco el ejercicio que les propusimos para asistencia la clase pasada, que era esto de qué situación, bueno, lo que estuvo repasando Vero y Vivi recién, este ejercicio de autorrevisión, ¿sí? Autorreflexión, de escúchate a vos, mírate a vos, preguntate, revisá y ponelo en un papel, porque cuando uno lo pone en el papel rememora y entonces racionalmente y tomando distancia, ¿vieron cuando te dicen no hables cuando estás enojado? Bueno, tomando distancia, cuando uno se aleja de esa situación y la puede objetivar, la puede ver con racionalidad, podés hablar mejor. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Tomar distancia para poder decir, bueno, ¿dónde estoy? Creo que ya vamos terminando. Sí, tener en cuenta el tiempo que le dedicas, ver la televisión, redes sociales, eventos, etc. Cuando fue la pandemia, yo trabajo en la Dirección de Orientación al Estudiante, a la mañana es mi tarea, hicimos un taller para los estudiantes de las distintas facultades porque estábamos aprendiendo cómo era estar en pandemia estudiando. Hicimos un ejercicio muy práctico que siempre me quedé pensando. Empezamos a estudiar las aplicaciones que habían en los celulares respecto de la gestión del tiempo. Y ahí conocí unas cuantas, ustedes que utilizan mucho la tecnología, eso también está bueno. Hay aplicaciones que te sirven para ir gestionando, bueno, esto de cuánto tiempo le dedicas al Facebook, en cuánto tiempo estás en las redes mirando Reels o TikTok. Y ahí vos te das cuenta realmente el tiempo de tu día que le dedicaste a eso.
y después no tenés tiempo para un apunte, no tenés tiempo para un resumen, no tenés tiempo para sentarte a estudiar, ¿no? Entonces, fíjense qué importante que es esto de revisar. O sea, les conté esto porque hay aplicaciones que están muy piolas, yo no las conocía, y bueno, se las presenté a los estudiantes que participaron del taller y estábamos todos muy asombrados porque, bueno, nada, estábamos descubriendo. Creo que estamos, ¿no? Respecto al trabajo, lo ideal es un trabajo que no supere jornadas laborales de horas por día. En el comienzo de su carrera, valorice una menos carga horaria laboral. Bueno, esto quedó desde antes. Lo de los trabajos, porque en realidad hoy sabemos que necesitamos trabajar. Yo no les voy a recomendar cuántas horas, pero sí, nada, quedó de un taller que había organizado y quedó ahí. Es importante que anotes cada día lo que realmente haces, ¿sí? Cada día lo que hago, porque les permitirá saber si lo que te habías propuesto es adecuado, ¿sí? A tu grado de cumplimiento. También por eso es importante identificar las materias que me llevan más tiempo o la que me genera más dificultad. ¿Tá? Me parece importante sumar que acá hay que ser sincero con uno mismo, ¿no? De nada sirve hacer una planificación y después hacer el control, ¿no es cierto?, del chequeo de a ver cómo fue mi semana y mentirme. Digo, hay que ser sincero y si no nos fue como habíamos planificado, bueno, a ver qué cosas ajustar para poder llegar a esa planificación. A veces hay semanas que podemos cumplir todo, ¿no? A la perfección, que bueno, 3 horas estudiando esta materia, 2 horas la otra al gimnasio, los amigos, y hay otras semanas donde hacemos lo que podemos, porque pasan cosas. El tema es tener, digamos, la habilidad para planificar sabiendo que pueden surgir imprevistos. Entonces, ese margen, ese más menos, lo tengo que también poder planificar, ¿no es cierto? Y bueno, como sugerencia eso, tener ese margen para planificar, bueno, no sé, el lunes pongo 3 horas, bueno, quizás esas 3 horas más menos pueda estudiar dos. Pero tener ese margen, a ver, bueno, lo mínimo son 2 horas. Si llego a las 3, buenísimo. Quizás cuando después termina la semana, digo, bueno, pude 2:30. Bueno, estoy más cerca de las 3 horas. Entonces, pero ser sinceros, ¿no? Porque una cosa es estar sentado mirando un apunte 3 horas y si esas horas realmente fueron productivas o no. Entonces, eso me va a permitir llegar a un autoconocimiento, y poder utilizar el tiempo mejor, básicamente. Pero creo que el primer paso es como tener este criterio, digamos, de realidad, de decir, bueno, hasta dónde puedo, ¿no? Y tratar de planificar, hacerlo, y si no pude, también sincerarme conmigo misma y decir, bueno, no pude por esto, ¿dónde puedo mejorar? ¿No? Pero no una cuestión de culpabilizarnos, sino, bueno, pasan cosas y no, claro, no darnos con un látigo, básicamente, pero bueno, nada, la sugerencia de mi parte. Buenísimo, Pame. Acá se me venía un poquito a la mente esto de cuando uno logra conocerse a sí mismo, ¿no? Y puede visibilizar los tiempos que realmente le dedica a estudiar, a la carrera, y cómo se organizan, les va a permitir autorregularse. Si ustedes logran detectar cuáles son los tiempos que realmente le dedican a estudiar a conciencia, ¿no? Sin distractores, sin el celular. Bueno, ya hemos hablado de todo esto, como al momento de estudiar, aunque sea de aplicar una técnica, la Pomodoro, por ejemplo, en esos 25 minutos el celular queda boca abajo en otro lugar, lejos. Después de los 25 minutos lo miro, lo leo, porque el celular realmente los distrae y los saca de su eje y ustedes por ahí están apremiados con los tiempos. Entonces, poder visibilizar y poder detectar los tiempos que les lleva cada cosa que hacen, la recreación, el deporte, la alimentación, el descanso, ¿sí? Tener en cuenta el tiempo de descanso les va a permitir autorregularse. Cuando uno logra autorregularse, sabe cómo organizar esos tiempos durante todo el día.
Por eso es muy importante que ustedes retomo esto que decía Pame. Y hay días en los que nosotros podemos autorregularnos y somos súper conscientes de todo lo que tenemos que hacer. Y hay días que las emociones, la vida, nos han pasado cosas que no nos permiten. Somos conscientes que tenemos que hacerlo, pero pasaron cosas que no nos permiten llevar adelante ese plan que teníamos. Entonces, cuando uno lo ve escrito, es una manera de ayudarse, porque el solo hecho de verlo y de saber que lo tengo que hacer, bueno, en lugar de acostarme a las 11 de la noche, me voy a acostar 11:30 y avanzo un poquito. Me levantaré más temprano, veré cómo voy a gestionar mis tiempos en el día a día. Nada, era eso, acotar un poquito cómo pueden ayudarse por sí solos. Excelente. Bueno, como siempre decimos, nosotros desde área propedéutica hacemos como la presentación del menú. Acá no hay recetas mágicas, por eso recién cuando empecé a leer lo de las horas laborales y demás, dije, no, esto no va, porque no, la idea no es como darles algunas recetas que parecen mágicas, sino presentarles un menú. Esto es como cuando vos vas a un restaurante y te presentan la carta, bueno, vos tenés la presentación de la carta acá. Después cada uno elegirá. Y como siempre les decimos, para cada momento uno va a elegir una estrategia o va a tomar un recurso o va a tomar una técnica diferente, pero esto cada uno lo va a hacer y lo van a hacer en tanto y en cuanto se hayan dado la oportunidad de conocerse a ustedes mismos. Y conocerse no es un ejercicio que nos hayan enseñado en algún momento a hacer. Es un ejercicio que hay que empezar a trabajar, porque también hace al rol de estudiantes universitarios. Así que no hay recetas mágicas, cada uno tiene que ir como revisando cuál es la más pertinente en este momento de mi vida para mí. Pam el otro día le pusimos la luz y contó su anécdota, así que voy a tener mi momento de fama. Voy a tener mi momento de fama. Yo siempre cuento cuando yo estudié mi carrera de grado, terminé el secundario y empecé mi carrera. Y tenía situación ideal, pongámosle, porque no trabajaba, solamente estaba estudiando. Entonces mi situación era, entre comillas, ideal. Tenía la ropa limpia, el plato de comida en la mesa, tomaba el colectivo, es decir, nada de lujo, ¿no? Una mamá muy trabajadora, y un papá muy laburante igual, pero esto, tenía mi tiempo de estudio solamente. Cuando hice mi posgrado, tenía 3 chicos que me demandaban esto que les decía recién, por eso se los dije y me acordaba eh, tengo hambre, tengo sueño, ¿qué comemos? Vamos a comprar, necesito la cartulina. Tres alrededor mío. Entonces empecé a hacer acuerdos. En un momento de mi vida, mi tiempo de estudio ideal era la mañana, que fue cuando hice la carrera de grado. En la realidad que yo tenía en ese momento, estaba trabajando, entonces a la mañana era trabajar y llevar a chicos al colegio y trabajar, o sea que la mañana estaba bloqueada para mí. A la tarde también trabajaba, con lo cual también muchas horas de mi tarde estaban bloqueadas. ¿Qué me quedaba? La noche. Entonces, fíjense, ¿cómo haces? Lo haces si te organizas y gestionas el tiempo. No es lo ideal, no la pasas bien porque dormís mal, te acostás tarde y te levantas muy temprano, pero es cuestión de gestionar el tiempo. Y no soy o no me considero una persona inteligente, una persona que es metódica, es disciplinada, eso sí, y es lo que se necesita para estudiar en la universidad. No grandes genios, sino personas metódicas, disciplinadas y con entusiasmo y ganas de hacerlo, ¿no? También. Bueno, listo, después de este momento... No, no, pero es re importante lo que planteaste porque a partir de esto se me ocurre como cada uno, a través de su propia planificación para llevar adelante su carrera universitaria, priorizando la salud mental y la salud física, tiene que poder darse cuenta de cómo va a llevar adelante su propio plan personal de carrera. Quizá este año no pueda hacer 6 asignaturas, bueno, voy a hacer 4, o no puedo hacer 4, bueno, voy a mantener la regularidad,
pero la idea es que puedan organizarse para continuar y para no bajar los brazos, siempre priorizando el tema de la salud, porque uno a veces quiere trabajar, estudiar, tienen pareja, tienen hijos, son amigos. Bueno, hay que priorizar qué cosas en cada momento. ¿Sí? Entonces vino bárbaro esto que contaste, Pato. Vivi, yo sumo algo que nosotros trabajamos al principio de la unidad, ¿se acuerdan sobre la dimensión emocional? ¿Sí? Y se acuerdan que vimos el concepto de motivación, y lo importante que es la motivación para cada uno, ¿no? La motivación es esa energía que lleva, te impulsa hacia conseguir un determinado objetivo, una meta, ¿sí? Ahora, ¿nosotros estamos todo el tiempo motivados? Yo no, o sea, yo la verdad que no. O sea, hay momentos en que no tengo ganas, que digo, ¿dónde saco la energía? Bueno, ahí aparece el concepto de disciplina, constancia. No siempre tengo la motivación, la energía allá arriba, ¿sí? Pero si yo tengo disciplina, constancia, me levanto a las 6 de la mañana, te doy un ejemplo, 6 de la mañana, sé que estudio una hora y media y después me voy a trabajar, porque me toca trabajar, listo. Pero tengo esa constancia, llega un momento que eso que al principio es un esfuerzo consciente, pasa a formar parte de uno y ya no me cuesta tanto, ¿no? Y ahí medio como que se transforma esta disciplina en motivación. Entonces, esto que dijo Pato no es menor. Yo tampoco me considero una persona inteligente, soy constante, siempre lo fui. No soy una luz, pero siempre me gustó estudiar y así hice mi segunda carrera también. En la primera carrera, bueno, re autorreferencia lo mío, ¿no? Pero también, por ahí se lo doy el ejemplo. Yo también tenía la posibilidad de dedicarme al estudio, también vivía sola, pero bueno, tenía que hacerme la comida, nada, pero tenía que salir a trabajar 8 horas. Diferente fue mi segunda carrera con una nena de menos de 2 años, que la hacía dormir yo, que se dormía y a los 15 minutos se despertaba, entonces yo la hacía dormir de vuelta, me quedaba dormida con ella, sin 10 minutos me levantaba, yo no sé cómo hacía, pero lo hacía y era las ganas que tenía de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, y hay veces que, bueno, no me iba tan bien como yo quería, como me hubiese gustado, pero bueno, era mi realidad, era otra. Y yo terminé estudiando las últimas materias con audios mientras manejaba, pues ya ahí estaba medio acostumbrada, obviamente, estudiaba y después repasaba con audios, cosa que a mis 18 19 nunca se me hubiese ocurrido, porque no era mi forma de estudiar. Y ahora, siendo más grande, tenía que aprovechar el tiempo al máximo. Yo he estudiado con Maite AUPA mío, con fiebre, porque al otro día tenía parcial. Y podría haber dicho, bueno, listo, ya está, dejo todo. No, o sea, la gorda AUPA dormía 3 horas y así saqué unos buenos brazos que ahora ya no tengo. Pero bueno, en ese momento era la oportunidad y era ese momento. Y por eso digo la constancia y la disciplina, a veces uno espera que venga esa motivación como esa luz divina, ¿no? Que decís, ay, me iluminé y estoy motivada. No, no, porque la motivación y la disciplina se ve cuando las cosas se complican más, ¿no es cierto? Cuando no está el escenario ideal. Entonces, para eso, las agendas, la organización del tiempo son fundamentales, porque nos ayudan mucho en los tiempos más complicados, ¿sí? No en el escenario ideal. En el escenario ideal es como cuando todos somos felices, y es más fácil todo, pero bueno, no siempre sucede. Entonces, para eso es que le presentamos todos estos recursos. Excelente. Ahí los deportistas tienen un ejemplo seguro que son los que, yo siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, los que son deportistas me entienden, yo no soy deportista, pero los admiro por eso y porque hay un hábito instalado. Es todas las mañanas salir a correr o lunes, miércoles y viernes el gimnasio y lo tienen como un hábito. Eso tienen que lograr ustedes, eso mismo. Es que lo que decía Pame recién, que no siempre la motivación está, pero cuando uno a la motivación le suma disciplina, cuando esa motivación no está y le sumamos disciplina, generamos el hábito. Y ya si tenés un hábito, ya está, terreno ganado. Me miran, no, perdón, Vivis, que acá veo las caras de los estudiantes en el aula que me miran como, y me hacen gestos me da gracia. No se entiende del otro lado. No, que realmente ustedes van a ver de acá 3, 4, 5 años cuando se reciban y que todo el mundo diga, bueno, ya está, ya te recibiste, no estudias más.
si lograron el hábito, al año siguiente de haberse recibido o al tiempo, van a querer seguir estudiando, va a venir el posgrado, va a venir la especialización, porque ya, no, dicen, yo veo que se ríen y dicen, no, ni locos, ya van a ver que sí, van a ver que sí, y está buenísimo, porque aparte uno nunca alcanza todo el conocimiento, ni cerca, estamos todos lejos de saber todo. Entonces, justo ayer mi hija me preguntaba qué era la sabiduría. No, no me quiero poner filosófica ni mucho menos, pero sí, tiene casi 7. ¿Qué es la sabiduría? En la sabiduría dije, bueno, es el que tiene el sabio, el que tiene el sabio. ¿Y qué es? ¿Vos sos sabia, mamá? No, no, ni lejos, 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 o sea, digo, yo no sé todo, y porque uno reconoce la falta, entonces también eso es importante, ¿no? Saber que por más que nosotros seamos profesionales, ustedes sean profesionales de mañana, si está instalado el hábito, van a terminar estudiando toda su vida. Spoiler, spoiler. No, pero está bien eso que decís. Primero porque van a estar entrenados ya en esto de la de la gestión del tiempo, de motivados y van a querer seguir avanzando en distintos campos profesionales. Pero además porque la vida laboral requiere cada vez de profesionales más competentes. ¿Sí? Entonces a veces uno dice, bueno, ok, terminé mi carrera de grado, bueno, voy a ir por una especialidad, voy a ir por un doctorado, voy a ir por una diplomatura, voy por otra cosa, porque el campo laboral, sepan que lo requiere, requiere de profesionales cada vez más competentes y más formados. Me parece que nos fuimos mucho del tema, ¿no? Bueno, ahí volvemos porque estamos Quiz- hablando de la gestión Quizás, del tiempo, sí. perdón, quería agregar solamente algo. Quizás por eso tenemos que pensar justamente en nuestra propia organización de acuerdo a las situaciones que vivimos. Por eso, Patri siempre dice no hay recetas, ¿sí? Sino que podemos ofrecerles algunos recursos, algunas estrategias, pero ustedes los van a tomar en función de la situación actual. ¿Sí? Y otra cosa que tiene que ver con la motivación es fijar metas posibles de alcanzar. Si uno pone un montón de cosas, ¿sí? Tanto sea en el día como en la semana, como en el mes, como para un año, y no es imposible, bueno, uno se frustra en vez de motivarse. Entonces, está bueno empezar con algunas metas cortitas. Nada, eso quería aclarar nada más. Excelente, gracias, Vero. Eh, Chicos, les cuento algo. Hay en el aula, no se desesperen, hay en el aula un enlace con un formulario que dice asistencia. Esta vez es un formulario Google, porque así es la suerte, porque así es la vida, vida loca. Este formulario yo lo voy a cerrar a las 23:59, ¿sí? Es un formulario Google. Esta vez eso es la actividad, la asistencia, perdón. Y ahora, siguiendo con esto de la gestión del tiempo, nosotras en la asesoría pedagógica tenemos 3 agendas, que también ya están en el aula, ya están visibles. Bien, esas agendas nosotras las armamos para los estudiantes de ciencias económicas y son de 3 tipos. Hay una agenda diaria, una agenda de día, hay una agenda mensual y hay una agenda semanal. En general, cuando vienen a la asesoría, trabajamos depende de lo que primero charlamos con el estudiante, pero en general, cuando vienen es para preparar exámenes finales, entonces trabajamos con la mensual, es decir, nos visibilizamos a ver, usted está aquí y quiere llegar aquí, es decir, la mesa de examen es acá, ¿no? Entonces vemos ahí el panorama, cuántas semanas tenemos, cuántos días, y ahí arrancamos con la agenda semanal, es decir, bueno, ¿cómo está mi semana? Sí, que es la actividad que les vamos a proponer ahora. Y la agenda diaria, porque a veces hay días que son como más complicados que otros días. Además de lo que ya dijo alguna de mis compañeras, que la vida misma y pasan cosas que uno no prevé y que a veces tu agenda del día estaba perfectamente planificada y te cae una bomba en el medio y tenés que resolver y todo ese plan o esas metas que tenías, como decía recién Vero, tienen que ser reencausadas o redefinidas o reinventadas, ¿no? Ahí te doy la palabra, Enzo. Así que, bueno, ustedes van a encontrar estos 3 tipos de agenda, semanal, mensual
y diaria. Y yo le voy a dar la palabra a Vero para que nos cuente de qué se trata la actividad. La actividad es una actividad práctica que la vamos a hacer acá en esta hora que nos queda de acá hasta las 3 de la tarde. La vamos a armar ahora. Ahora Vero les cuenta cómo la hacemos y la van a poder subir hasta las 23:59. Si tienen un tiempo para hacerla. Pero la idea es que la podamos hacer acá porque queremos trabajar con eso acá. Así que Vero, te dejo la palabra. Bueno, quería compartir el archivo y se ve que estoy con poca señal. ¿Se escucha? Porque tengo como... Te escucha perfecto, Vero, te escuchamos. Perfecto, porque Tenemos se me primera- congela la imagen. Me está sacando. No, no voy a poder compartir, chicas, porque tengo poca señal. Mm, Ahí vamos a ver si podemos compartir nosotras. No me deja. Bueno, nos vamos a ir al aula. Danos un ratín. No, pará, Pame, que lo estás viendo. Bueno, ahí estamos en el aula, entró Pame. En la unidad 2 tenemos la actividad que está bien abajo, donde dice actividades prácticas. Mostrar, sí. ¿La ves, Vero? Ahí Pame la está mostrando. ¿Querés leerla? Vale. Ahí. No la estoy viendo, pero porque está como congelada mi imagen, pero si me escuchan, la leo desde acá. Bueno, fíjense que hoy me escuchan, ¿verdad? Hola. Sí, te escuchamos perfecto. Bien, gracias. Bien, fíjense que hoy hablamos entonces hasta recién. Perdón que te interrumpo, porque si no se va a Sí. generar un malestar innecesario. Dice actividad de asistencia, pero no es actividad de asistencia, es una actividad No, práctica. ¿Sí? práctica, exacto. Actividad práctica. Bien, listo, eso era. Es una actividad práctica. La asistencia la tenemos hoy con un formulario Google, ¿sí? Aclaración ahí. Bueno, vinimos reflexionando justamente sobre cómo organizarnos, ¿sí? Y gestionar nuestro tiempo, el tiempo personal en este caso, ¿sí? Estas acciones, ¿sí? Tanto la organización como la gestión del tiempo, son fundamentales. ¿Para qué? Para tener éxito personal, ¿sí? Y profesional, ¿sí? Para ser más eficientes. Entonces, lo importante, y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades en el día de hoy, ¿sí? Es pensar en los tiempos reales que disponemos. Por eso, al diseñar una agenda, debemos considerar nuestro propio tiempo real, no el que deberíamos tener. Bueno, yo cuento con estas horas al día para esto, estas para esto otro, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tratar de organizar hoy, pensar en esa situación, ¿no? Por eso, vamos a pedirte, en este caso, que armes una agenda semanal. En este caso, la propuesta puede ser hacer la mano alzada, es decir, bueno, en una hoja o en un Word, vos poder diseñarla o utilizar una agenda semanal que vas a encontrar en los recursos del aula, ¿sí? En este caso, podés utilizar, por ejemplo, distintos colores o distintos tipos de letra para diferenciar, en este caso, tipos de horas, ¿sí? O tipos de actividades. Por ejemplo, lo primero que vas a tener que marcar son las horas fijas. ¿Por qué? Porque estas actividades son inamovibles, son cuestiones que yo no puedo modificar, decir, bueno, la hago después o la hago en otro momento, no, porque tenés que cumplir horarios. Por ejemplo,
como el cursado a las asignaturas, ¿sí? Hay un horario, bueno, yo lo tengo que cumplir. O el trabajo, bueno, tengo que cumplir un horario a la mañana o de tarde o de mañana y de tarde, ahí tengo que ver, ¿sí? O aquellos que hacen deporte, alguna actividad deportiva, ¿sí? Y que tengan sus horarios fijos. Primero ubico eso. Después, ¿qué voy a hacer? Bueno, ubicar horas, por ejemplo, para el descanso, ¿sí? Ahí tengo que incluir horas de sueño, ¿sí? Horas de ocio. Y una vez que pueda ubicar esas horas, voy a colocar ahí o identificar momentos, horas para el estudio, ¿sí? Esto implica lectura, realización de trabajos prácticos, resolución de actividades, ¿sí? Cualquier tarea que yo tenga que hacer para las asignaturas que estoy cursando. Y también ubicar las horas de recreación, ¿sí? Si es que, no sé, por ejemplo, practico deporte o voy al gimnasio o, no sé, tengo un hobby o puedo hacer teatro, hago coro, ¿sí? Cualquier actividad que sea de recreación, ¿sí? Para poder ubicarlas en esta agenda semanal, ¿sí? Quizás muchos ya la tengan, ¿sí? A esa agenda, y aquellos que no, bueno, la idea es invitarlos a pensar en justamente este tipo de organizador, ¿sí? Para que a ustedes los ayude a gestionar con eficiencia el tiempo, ¿sí? Y empezar como a generar algunos pequeños hábitos. Excelente, Vero. Vos hablabas recién de que quizás alguno ya la tenga a esta agenda porque, digamos, no estamos inventando la pólvora, solamente la Ujú. estamos visibilizando. Así que si alguno de ustedes la tiene de los que está virtual y ya la quiere subir a la actividad, compártanla. Y si además se animan a compartirla, avísenle a Vero por el foro, los que están virtuales, que tienen intención de compartir, porque la idea es que podamos charlar un poquito sobre estas agendas, ¿sí? La propuesta ahora es la siguiente. Hasta las 3 de la tarde, que es el horario nuestro de clase, vamos a trabajar Comodoro con Viviana, los que están presenciales. Vamos a apagar los micrófonos, así no nos molestamos. Pero la idea es que trabajen en Comodoro con el armado de esta agenda, después le sacan fotos, no sé, súbanla como les parezca más cómodo a ustedes, ¿sí? Vuelvo a repetir, esto va a estar hasta las 23:59 porque es una actividad que hacemos ahora acá. Em, Quería aclarar que estoy contestando mensajes en el foro, que tengan paciencia, que hay varios, ¿sí? sí, porque a Vero hoy la tuvimos como bastante entretenida, así que Vero está con el foro contestando los mensajes. No es asistencia, vuelvo a repetir, es una actividad práctica que la estamos haciendo acá ahora. Ármenla, en Comodoro bajamos los micrófonos, pero no nos vamos, y lo mismo acá. Y si les parece, Vivi, un ratito antes de terminar la clase, 10 minutos, podemos quizás hacer puesta en común entre Leo Comodoro, qué surgió allá y qué surge acá. ¿Te parece? 10 minutos antes, Vivi. Hacemos la agenda semanal, chicos. Vivi, ¿me escuchaste? Bueno, lo que les resulte más cómodo, ¿sí? Pero hagan la actividad. Yo ahora voy a ir por los bancos a ver si hay alguna duda, inquietud, consulta. Y apago acá y Vero queda con los estudiantes en el foro. Profesora, disculpe, ¿podría agregar algo a lo que se comentó hoy en clase?
Vivi, hola Vivi, Comodoro, ¿están por ahí? Pero, ¿qué tal el foro? ¿Cómo van por ahí los chicos? Está bien, las consultas eran, había gente que tenía agendas armadas, si podía subir eso, así que bueno, si les recordamos que era la agenda semanal, si era así la podían subir. Algunos pidieron, bueno, iban a retocar esa agenda para subirla, pero van bien, van bien. Perfecto. Bueno, yo quería encontrar la Bibi por ahí para ver si había alguna agenda para compartir. No sé, acá entre Leu si alguno se anima que haya terminado y que nos quiera compartir la agenda. Bueno, entonces, Vero, si te parece, los libero a los que están ahí virtuales. Acá entre Leu no hay ninguno que quiera compartir la agenda. Estamos solos porque se ve que Comodoro no sé qué pasó, no me escuchan o Está no. yo la veo la cámara, pero no nos escuchan, parece. No sé, no nos escuchan, parece. Se escucha, profe, se escucha. No sé. La profe de Trelew dice que no escucha. Bueno, entonces cortamos la comunicación, Vero y estudiantes que están en la virtualidad, les dejamos saludos, nos vamos y nos vemos el martes solamente por Zoom con los 60 estudiantes que fueron postulados para estar ese día. Son 60 el día martes. Recuerden que estas 2 semanas que vamos a estar nosotras abocadas evaluando a compañeros, ustedes van a tener en cada clase una actividad para poder hacer, una actividad de autogestión. ¿Sí? Seguramente que haya un video y alguna actividad para hacer. Con eso ustedes van a marcar el presente, es decir, en algún momento lo tienen que poder hacer para registrar el presente. Otra cosa que dije es, si te toca rendir un sábado, tendrías que tener cuatro presentes, digamos. No sé, los que rinden el sábado, quédense tranquilos que con que tengan 3, no importa si rindieron el sábado, con que tengan 3 de esas actividades de autogestión, van a estar bien. Así que tranquilos los que les tocó rendir el sábado. ¿Estamos? Y vuelvo a repetir, nos juntamos en Zoom, vamos a subir 2 enlaces, en uno va a estar Pamela y Viviana, en el otro enlace van a estar Verónica y yo, y son 2 minutos por persona en esos enlaces, ¿sí? Entonces arrancamos el 12, seguimos el 14, el sábado, y después la semana siguiente también, martes, jueves en horario de clase, y el sábado con los que les tocó. Pamela hoy les explicó cómo búsquense con la lupita, porque tienen que estar todos, no se escapó nadie, porque Pamela fue muy metódica en mirar todos los que están en el aula Moodle, ¿sí? Así que no hay nadie que haya quedado afuera. Más allá de que, como siempre les digo, tienen que ustedes tener la responsabilidad de revisar que estén en el SIU, sobre todo porque les va a traer problemas a fin de cuatrimestre cuando no vean registrada su nota, ¿sí? Pero para esta actividad están todos, cada uno con un grupo. ¿Estamos? Bueno, los dejo, nos vemos, Comodoro y Vero. Nos vemos, nos vemos.